Procedimientos especiales de contención. El tráfico web y los medios de aplicación de la ley en todo el mundo deben ser monitoreados para obtener pruebas de la actividad de SCP-4666, y en particular para casos de acoso o informes de fenómenos anómalos que involucren a familias con niños pequeños. Si se sospecha que un evento Snatched está en progreso, se debe enviar al destacamento de contención más cercano para intentar contener a SCP-4666. Se aplican los protocolos de primer contacto humanoide PDP/AVI y estándar. La cobertura mediática de las muertes familiares atribuidas a SCP-4666 debe ser suprimida o falsificada para hacer que dichas muertes aparezcan como asesinatos no anómalos por allanamiento de morada. Las pruebas forenses y las instancias de SCP-4666, recolectadas por agencias no pertenecientes a la Fundación, serán confiscadas y los testigos amnestizados. Descripción. Actualmente se cree que SCP-4666 es una entidad humanoide de origen desconocido, única y excepcionalmente longeva. Los sobrevivientes de los eventos Snatched típicamente describen a SCP-4666 como un anciano muy alto, entre 2 metros y 2,3 metros, de ascendencia europea, con una apariencia extremadamente demacrada. La entidad siempre aparece completamente desnuda, incluso cuando es observada al aire libre en climas helados. Aunque la naturaleza y el alcance de sus propiedades anómalas siguen siendo inciertas, SCP-4666 parece capaz de viajar instantáneamente o casi instantáneamente a cualquier lugar al norte de los 40° de latitud norte, y posiblemente a cualquier lugar de la Tierra. La actividad de SCP-4666 ocurre exclusivamente dentro de un periodo de 12 noches consecutivas cada año, desde la noche del 21 al 22 de diciembre hasta la noche del 1 al 2 de enero. Este periodo se conoce como la fase activa de SCP-4666. Durante esta fase, en lo que se denominan eventos Snatched, SCP-4666 aparecerá en viviendas en uno o varios lugares al norte de los 40° de latitud norte. En todos los eventos Snatched conocidos, estas viviendas han compartido las siguientes características: ubicación rural aislada, hogar de una familia con al menos un hijo menor de 8 años, y situado en una zona cubierta de nieve que dura toda la duración del evento. Los eventos Snatched consisten en la siguiente progresión general. Noches 1-7. Los niños reportarán haber visto a SCP-4666 en las cercanías de la vivienda de su familia. La entidad será observada típicamente vigilando la vivienda desde una distancia, como desde un campo cercano o desde el borde de un bosque vecino. En algunos casos, los niños reportarán que se despiertan en la noche y encuentran a SCP-4666 viéndolos dormir a través de una ventana. Noches 8-11. Los miembros de la familia, incluyendo a los padres, reportarán sonidos de pisadas que vienen del techo o del ático. Con frecuencia se percibirá también un olor muy desagradable en el interior de la vivienda. No se encontrará ninguna causa para estos fenómenos. Como resultado, los padres a menudo comienzan a sospechar que su familia está siendo acosada, o incluso que su vivienda podría estar embrujada. Noches 12. En el transcurso de la noche ocurrirá uno de dos escenarios. La primera, y más común, es que SCP-4666 matará a todos los miembros de la familia excepto a un niño menor de 8 años, a quien secuestrará. SCP-4666 infligirá lesiones incapacitantes a los miembros de la familia mientras duermen, y luego los agrupará en una sola habitación de la vivienda, donde procederá a matarlos en presencia de los demás. El método de matar varía con el evento, y típicamente será precedido por alguna forma de tortura, que parece servir para un propósito ritualista. Véase registro de eventos Snatched más abajo. En el segundo escenario, que ha ocurrido en aproximadamente el 15% de los eventos Snatched conocidos, SCP-4666 no dañará a la familia. Los miembros de la familia reportarán oír pasos dentro de su vivienda durante la noche, aunque no se encontrarán signos de allanamiento de morada.
Por la mañana los niños descubrirán regalos al pie de sus camas. Estos consistirán en juguetes hechos artesanalmente a partir de los restos de niños humanos. Véase registro de instancias de SCP-4666, a más abajo. Se desconocen los criterios, si los hay, por los cuales SCP-4666 determina el resultado de un evento Snatched. Más acceder documento 4666, V30091, registro de eventos Snatched. Más acceder documento 4666, V30985, registro de instancias de SCP-4666, A-Fingerprint 7JPG. Huella dactilar perteneciente a SCP-4666. Observe el patrón único de doble horquilla. Descubrimiento. La existencia de SCP-4666 y la actividad en curso se detectaron por primera vez en 1974 a través del recientemente implementado programa de reconocimiento de firmas anómalas de la Fundación 2, cuando se descubrió que se habían producido varios incidentes de invasión de hogares muy similares que causaron la muerte de familiares en todo el hemisferio norte durante la noche del 1 al 2 de enero. Una extensa investigación en archivos civiles y de aplicación de la ley en todo el mundo finalmente descubrió evidencia de probables eventos Snatched para casi todos los años anteriores, que se remontan a finales del siglo XVIII, un promedio de 3,1 eventos conocidos por año. También se encontraron numerosos documentos históricos que parecen describir la actividad de SCP-4666 anterior a este período, en algunos casos ya en el siglo II después de Cristo en Europa y Rusia, y ya en el siglo I antes de Cristo en Escandinavia. Las huellas dactilares pertenecientes a la misma entidad humanoide han sido descubiertas en las localizaciones de todos los eventos Snatched investigados por la Fundación. Estas han sido comparadas con una huella dactilar parcial encontrada conservada en sangre seca en una instancia de SCP-4666, recuperada, que data de 1873. Las huellas dactilares presentan características que no se conocen en seres humanos. Ver imagen. También se recuperaron pelos blancos similares a los humanos de las localizaciones de varios eventos Snatched, aunque no se pudo extraer a un humano o de otro tipo de ellos. Anexo 4666-01. El 2 de enero de 2018, se descubrieron varias instancias de SCP-4666 en la residencia de una familia en Omaha, Alaska, después de la conclusión del evento Snatched 06-01-98. Entre estas instancias se encontraba SCP-4666 A-0960, que consistía en una simple muñeca de tamaño natural fabricada a partir del cuerpo demacrado de una niña, a la que se le habían hecho las siguientes modificaciones. Un vestido hecho de varias prendas de vestir sucias y descoloridas había sido cosido alrededor del cuerpo, y en varios lugares, en la piel del cuerpo. La boca había sido cosida con hilo hecho de tendones humanos, y los labios pintados de rojo con una solución que consistía principalmente de sangre humana. Las uñas de otro niño habían sido pegadas sobre las uñas del cuerpo con resina de pino. Estas habían sido pintadas de rojo con la misma solución a base de sangre humana. Faltaban 3 dedos del cuerpo. El cuero cabelludo entero había sido removido de la cabeza, y el cuero cabelludo de otro niño con pelo largo y rubio cosido a la cabeza en su lugar. El pelo había sido atado en 2 trenzas. Ambos ojos habían sido removidos, y 2 grandes guijarros redondos sobre los cuales se habían pintado ásperamente los ojos colocados en las órbitas vacías. Al ser examinada por la familia, se descubrió que la niña de la que se había hecho la muñeca seguía viva, aunque inconsciente. Se notificó a las autoridades y la niña fue trasladada por avión al Hospital Regional Bartlett en Juneau, Alaska, donde sobrevivió durante 18 horas. Se enviaron a 2 agentes de la fundación, que pudieron entrevistar al sujeto. Véase registro de entrevistas más abajo.
Tras la muerte del sujeto, su cuerpo fue confiscado por los agentes, y todos los testigos fueron amnistiados según el procedimiento habitual. Las pruebas de ADN revelaron que el sujeto había sido Ekaterina Morozova, de 7 años de edad, una conocida víctima de secuestro de SCP-4666 tomada de la residencia de su familia en Dubovka, Rusia el 2 de enero de 2016. La autopsia del cuerpo del sujeto mostró que había estado gravemente desnutrida durante los 2 años posteriores a su secuestro, lo que había provocado un retraso considerable en el crecimiento. El peso era de solo 15 kilogramos, la altura era de solo 90 centímetros. Una serie de cicatrices y quemaduras estaban presentes en su piel, y había sufrido 2 fracturas de hueso, tibia y cúbito izquierdo, que no habían sido reajustadas y que se habían curado de manera inadecuada. Las manos estaban muy callosas. La causa de la muerte se atribuyó a la insuficiencia orgánica múltiple resultante de la desnutrición grave y sostenida. Más acceder documento 4666, V, 35814, registro de entrevistas Footnotes. 1. El análisis de las fotografías policiales recuperadas ha mostrado que el tamaño, la forma y la configuración de los dientes de SCP-4666 no coinciden con los de un ser humano ni con los de ningún animal conocido. 2. También conocido como PREFA, este programa marcó el primer uso de algoritmos por parte de la Fundación como medio para detectar fenómenos anómalos. 3. Las grabaciones de esta entrevista están siendo estudiadas actualmente por el Departamento de Lingüística, ya que posteriormente se descubrió que la lengua hablada por la sujeto no coincidía con ninguna lengua conocida, viva o muerta. Las primeras indicaciones son que podría estar relacionado con el pre-protogermánico.